amigas y amigos de Canal Universitario? Tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina de la UMSA, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de tener el placer de contar con tres invitados muy especiales. Uno es el doctor Edgar Gómez, quien es un profesor experto en medicina física y rehabilitación, que recientemente llevó adelante un taller sobre una nueva tecnología, una nueva técnica que se aplica en la rehabilitación, la proloterapia. Y también vamos a estar conversando con los doctores Guido y Pilar Arostegui, fundamentalmente sobre un tema que nos afecta, indudablemente, especialmente a los habitantes de la ciudad de La Paz, la parálisis facial. Pero bueno, antes de presentar a nuestros invitados, permítanme ir a nuestro sector FMENT Informa. Amigos, en esta primera nota observarán cómo recientemente, hace unos pocos días, se llevó a cabo la 12ª Jornada Científica del Hospital de la Mujer, hospital universitario donde participaron médicos, estudiantes, todos profesionales del área de la salud, donde se abordaron temas sumamente importantes. Vamos a la nota, por favor. La Facultad de Medicina es siempre un grato placer el poder colaborar con actividades de tipo científico. En este caso, con la 12ª versión de las jornadas científicas del Hospital de la Mujer, que año tras año, y precisamente en esta temporada, es que se realizan estas actividades, donde consideramos que es muy importante el que toquen temas de mucha importancia, pero que sobre todo sirvan para actualizar nuestros manejos. Y en ese marco, qué importante que toda esa sapiencia, esa sabiduría, ese conocimiento que se tiene, se vaya traduciendo en nuestros protocolos de manejo. Espero sinceramente que estas jornadas alcancen los objetivos que se han trazado para los mismos, que sea de mucho provecho científico para todos los participantes, y en ese marco damos por inaugurada la presente jornada científica. Gracias. Cuando llegamos al mes de octubre, una de las actividades más importantes, indudablemente, es el de las jornadas del Hospital de la Mujer. En esta ocasión hemos tenido a bien definir que este día sea un día exclusivamente dedicado al quehacer ginecológico. El día de mañana será de tocar obstetricia y pasado mañana a pediatría y neonatología. Deseamos sinceramente que el aporte que van a realizar tanto los docentes como profesionales de estas especialidades, representantes de distintos hospitales, no menciono ninguno para no omitir un nombre, y de las sociedades científicas, van a dar el realce que corresponde a esta jornada. Creemos que las conclusiones de alguna manera a nosotros nos sirven como bases de orientación para nuestro trabajo en el futuro inmediato. Amigos, en esta segunda nota ustedes apreciarán parte de lo que fue el Congreso de Estudiantes de Enfermería realizado en la Facultad de Medicina. Fue un evento muy importante porque hubo una gran participación, no solo de estudiantes que son parte de la Facultad de Medicina, sino estudiantes de enfermería del interior del país. Vamos a la nota, por favor. Quisiéramos estar pronto reunidos, ya no solamente a nivel nacional, quisiéramos estar reunidos, que varios de ustedes, representantes de cada uno de los departamentos y las regiones, constituyamos la Sociedad Nacional Científica de Estudiantes, pero con representación en la Sociedad Latinoamericana de Estudiantes. Creo que ese es el reto que todos debemos lanzarnos, que todos debemos fijarnos para ir hacia adelante. El pasado año
en el coloquio de investigación de enfermería que se llevó a cabo en Lima, Perú, se posesionó el primer directorio de la Sociedad Latino e Iberoamericana de Estudiantes de Enfermería. Falta Bolivia. ¿Qué depende? ¿Qué falta que nosotros estemos allá? Voluntad, primero. Y segundo, mostrar que nosotros también producimos, investigamos y por lo tanto la vamos a difundir a esos niveles. Es un reto para todos nosotros. Para nosotros es una gran cosa que esto vaya ocurriendo. Y felicidades a la directiva y al comité organizador de la Sociedad Científica de Estudiantes de Enfermería de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Felicidades. Y que todo vaya bien, que estas jornadas científicas sean fundamentalmente para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en la carrera de enfermería. Sin embargo, pasa lo siguiente. Lo que se aprende en las aulas sí está perfecto, es una transmisión de conocimientos que hacen los docentes. Sin embargo, también hay que transmitir el amor al prójimo, no hacer lo que no nos gustaría que nos hagan, no hablar de lo que no nos gustaría que hablen de nosotros. Eso es lo primero que hay que aprender. Toda la buena fe, el cariño, el amor al prójimo tiene que nacer también en las aulas con el ejemplo de los docentes. Cuando escucho de que existen más de 52 artículos científicos, pues verdaderamente me siento muy alegre y particularmente ensalzo a los futuros profesionales en enfermería que son los gestores de ese conocimiento. Y uno de los retos que yo les propondría sería que a corto o mediano plazo, en el peor de los tiempos, ustedes puedan ser los gestores de una revista científica de enfermería que tenga un reconocimiento internacional. Desear que alcancen el éxito que se han propuesto en este 20º Congreso Nacional Científico de Estudiantes de Enfermería. Felicitar a todos aquellos que están o van a exponer sus trabajos científicos, pero también felicitar a todos aquellos participantes que han venido ávidos de conocimiento, ávidos de crecer científicamente y ávidos de tener una mejor formación profesional para que a corto plazo sean esos profesionales de calidad que tanto queremos. Muchísimas felicidades y disfruten su estadía. Amigos, también el Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina estuvo de plácemes. Se recordó el Día del Morfólogo y se inauguró la osteoteca de la facultad. Vayamos a la nota, por favor. Y queremos adherirnos además y felicitar a la iniciativa tan importante del Departamento de Ciencias Morfológicas. Y el Departamento de Morfología es la identidad de la Facultad de Medicina, pese a quien pese. Disculpen ustedes si no expreso desacuerdo. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace Morfológicas en algunos otros cursos superiores trata de emular, pero no lo hacen, no pueden hacerlo. El Departamento de Morfologías es prácticamente la identidad de la facultad, y así lo ha sido. Se ha hecho mucho trabajo aquí en Morfologías. Ser médico es ser un apóstol de la medicina, y nosotros todo lo que sabemos debemos dejar a los que vienen detrás de nosotros. Siempre he repetido de que las generaciones que vienen posteriormente a nosotros son mejores a nosotros mismos, y por eso nosotros tenemos la obligación de cuidarlos, de amarlos, de guiarlos, de mostrarles el camino correcto y de no maltratarlos. Y quiero agradecer a todas las personas que se ofrecieron como voluntarios para sacar adelante el proyecto de la osteoteca. Un trabajo arduo, duro, realizado por cada uno de ellos. Déjenme decirles que el día de hoy entregamos formalmente todas estas estructuras óseas codificadas. Cada una de estas piezas óseas tienen el código QR. Es así que si alguien quiere revisar qué pieza ósea está revisando, aplicando el celular, escaneando el QR,
va a indicar qué pieza ósea es. ¿Y para qué hemos hecho esto? Para que el manejo sea fácil y también que el préstamo sea fácil. La nota debe ser el quilate neto de lo que sabe el alumno. Y eso era el objetivo que tenían nuestros profesores, de exigirnos. Y todo el mundo sabía quién aprueba anatomía, porque anatomía resultaba ser la materia, si no me equivoco, la materia filtro le podemos llamar. Decía, quien aprueba anatomía es médico. Entonces uno cuando aprobaba anatomía decía, uy, ahora sí, ya está la carrera. Y había gente que intentaba anatomía, no digo 1, no digo 2, no digo 3 años, hasta 10, 15 años tratando de vencer la materia. Hoy por hoy estamos como autoridades queriendo siempre buscar la excelencia en la formación de nuestros estudiantes. Y para ello consideramos que es importante que nuestros docentes tengan los instrumentos que les permitan abordar y concretizar aquello. Y por eso que así, un flash, un pantallacito, les voy a indicar que les hemos dado el reto a los docentes y autoridades del Departamento de Morfológicas. Les hemos ofrecido transformar sus ambientes, donde ustedes aprenden la anatomía, en unos ambientes mucho más adecuados. El ofrecimiento lo hemos hecho, ya le hemos adelantado que tenemos ya el dinero para invertir y esperemos que en el transcurso de estos días nos den una respuesta positiva. Quiero felicitar también algo que no se nos vaya y que también es uno de los motivos para que exista este acto, que es la inauguración de la osteoteca. Y en ese entendido también quiero felicitar a los que fueron responsables, a la cabeza del doctor Freddy Tancara, a los señores estudiantes, profesores y administrativos que fueron artífices para que eso se concretice, obviamente bajo el respaldo y apoyo del jefe del departamento, doctor Marcelino Mendoza. Amigos, después de estas notas, permítanme ir, por favor, a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. UMSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UMSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UMSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la Unidad de Transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU.
Amigos, como lo habíamos anunciado, está en el set con nosotros distinguidísimas personalidades. En primera instancia está el doctor Edgar José Gómez Gómez, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes Mérida, Venezuela, quien es médico especialista en medicina física y rehabilitación. Él tiene competencias, por supuesto, en esta área, pero fundamentalmente en electromiografía, dolor y cuidados paliativos, hace docencia e investigación. Él nos visita en ocasión de un curso taller que acaba de concluir para especialistas que se dedican precisamente a la medicina física y la rehabilitación. Pero además está con nosotros la doctora Pilar Aróstegui Bustillos, quien fue la organizadora de este tan importante taller. Ella también es especialista en el área y discípula de el profesor Edgar. Y también está con nosotros el profesor doctor Guido Aróstegui Castel, quien es especialista en la misma rama y profesor de posgrado y de pregrado de la carrera de tecnología médica hasta hace poco. Con ellos hemos de tener el placer de compartir estos momentos con dos temas sumamente importantes. Uno referido a la proloterapia, a lo mejor un término poco conocido, y luego hemos de hablar de la parálisis facial, un problema que es permanentemente mencionado en los servicios de emergencia. Pero bueno, antes de iniciar con el tema de lleno, permítanme presentar a nuestros invitados. Doctor Edgar, bienvenido. Doctora, bienvenida, gracias por venir. Doctor Guido Aróstegui, muy bienvenidos. Empezaremos con las damas. Doctora Aróstegui, usted nos había comentado que hace pocos días realizó un taller precisamente sobre proloterapia para profesionales médicos que se dedican a la medicina física y rehabilitación. ¿Por qué no nos cuenta cómo fue el evento? Bueno, agradecerle primero, doctor, por la invitación. Muchas gracias. El taller se realizó el día viernes, sábado y domingo. Tuvo una carga horaria de 25 horas. Estuvimos al lado del doctor Edgar Gómez pasando este taller, 24 médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. Nos estamos formando en otras áreas también y esta es una de ellas. Taller espectacular, realmente no se llevan a cabo este tipo de talleres acá en nuestro medio y menos en nuestra ciudad. Y bueno, la ventaja fue que teníamos el profesor al lado para poder solventar todas nuestras dudas. Muchas gracias. Profesor Edgar, ¿por qué no le indica a nuestra audiencia qué es la proloterapia, desde cuándo se trabaja en esta área y qué beneficios podríamos conseguir con la práctica de la proloterapia? Bueno, muchas gracias, doctor Mendoza, por la invitación, también a la doctora Pilar Aróstegui por haberme invitado para realizar este taller acá en la ciudad de La Paz. Es también la primera vez a nivel internacional que se realiza para médicos especialistas en medicina física y rehabilitación un evento como este, avalado por el Colegio de Médicos Nacional y por la Sociedad de Medicina Física y Rehabilitación de la República de Bolivia. La proloterapia la conocemos desde hace mucho tiempo en el mundo de la medicina, solo que hasta los últimos años no se le había dado connotación y desarrollo al mismo. También hace 15 días finalizó el Congreso Internacional de la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación y por primera vez también se realizó un taller de proloterapia. La proloterapia es básica para los médicos especialistas en sistemas musculoesqueléticos, el neurocirujano, el traumatólogo y ortopeda, el médico reumatólogo y por supuesto el médico especialista en rehabilitación. Proloterapia. Prolo es de proliferación y terapia pues es un tratamiento de proliferación
donde se inyectan sustancias. ¿A dónde? Se inyectan sustancias a los ligamentos para que estos se recuperen por mediación de una inflamación inducida con unas soluciones esclerosantes o hipertónicas ya estudiadas, muy sencillas, sin efectos colaterales y con un médico bien entrenado, especialista en cualquiera de estos campos, pues se va a beneficiar bastante el paciente. Durante muchos años hemos hecho ejercicios para recuperar al músculo y al tendón, pero la base de los problemas de este tendón y de este músculo es que el tendón y el músculo se unen al hueso, se unen al periósteo, que es la membrana que recubre a los huesos, y las fibras de Charpey, que son las fibras que están aquí en estas terminaciones, están disfuncionales, de manera tal que, ¿cómo lo íbamos a recuperar? Pues no se recuperan con ejercicio, no se recuperan con agente físico, solo pues hasta ahora tenemos esta técnica. Doctor Edgar, esta técnica es poco invasiva, ¿verdad? Es mínimamente invasiva. Por eso precisamente es económica y muy efectiva. Sí. Doctor, dígame, ¿los deportistas pueden aplicar esta tecnología? Esto es para situaciones crónicas. Fundamentalmente, ¿verdad? Pero para los deportistas en agudo se utiliza ya ampliamente el plasma rico en plaquetas y luego de que entre a subagudo, que ya se vaya volviendo crónico, entonces utilizamos la proloterapia. Doctor, la proloterapia, que como usted bien dijo, ayuda a recuperar la función del ligamento en base de la proliferación precisamente de los componentes del ligamento que son fibras. ¿Tienen una larga duración en su tratamiento? Sí, nosotros al inyectar en la zona previamente estudiada, porque debemos primero hacerle una buena historia al paciente y luego con la semiología, ya en los cursos de entrenamiento, además de lo que nos enseñan en el posgrado y ya lo que nosotros aprendemos en el pregrado de semiología, pues hay nuevos sistemas para esta proloterapia. Entonces nosotros vamos directamente a los diferentes ligamentos y vamos a inyectar y a producir una fase de inflamación y vamos a hacer lo mismo que hace el organismo. El organismo, cuando hay una distensión ligamentaria, viene el proceso de inflamación, viene el proceso de formación y viene el proceso de remodelación. Entre cada uno de esos procesos se lleva una cantidad de semanas y finalmente al año vamos a tener un ligamento recuperado. Por eso es que cuando se hace una inmovilización para un esguince o un estiramiento del tobillo del lado de afuera o del lado externo, se inmoviliza por 21 días. Y en esos 21 días el mismo organismo no se suministra a la persona ningún tipo de medicación, sino que simplemente al hacérsele la inmovilización con una venda elástica o con un yeso, se va a ir a recuperar espontáneamente, pero van a quedar siempre segmentos de ese ligamento que no se han podido recuperar por ciertas y determinadas causas. Entonces ahí es donde nosotros vamos a actuar. En estos momentos pues tenemos nuestro estetoscopio en los que trabajamos con músculo esquelético, es un ecógrafo, o sea, el fisiatra, el reumatólogo y el traumatólogo no usan estetoscopio. El estetoscopio se usa para otras cosas, pero no se usa ni para tendones, ni para ligamentos, ni para músculos. Ahora contamos desde hace muchos años pues, con ese tipo de imagenología y nosotros vamos directamente, evaluamos el ligamento comprometido, para eso somos especialistas y también hacemos nuestro entrenamiento en ecografía musculoesquelética y entonces guiamos directamente la aguja y ahí vamos a depositar la sustancia para que irrite la zona y entonces comience otra vez artificialmente el proceso de recuperación de ese ligamento. Muchas gracias. Doctora Pilar, ¿qué zonas preferentemente pueden ser tratadas con esta terapia?
Ya como el doctor mencionó, es principalmente para aquellos procesos crónicos, esos dolores que no desaparecen, principalmente en los ligamentos, en los tendones, en las articulaciones y algunas fibras musculares. Con preferencia hacemos mucho proloterapia en los ligamentos y en las articulaciones para poder ayudar al paciente a regenerar aquel tejido que está lesionado. Principalmente. Entonces estamos hablando de rodillas, de articulaciones del hombro, tobillos, codo, columna. Columna, tobillo, sí, columna también. Perfecto. Doctor Aróstegui, ¿tenemos experiencia en el medio, aunque sea inicial, en la utilización de esa terapia? En primer lugar, gracias por la invitación, doctor Gustavo Mendoza. Tenemos ya una cierta experiencia. Se está aplicando ya desde el año 2 años atrás, que está viendo cada vez mejor los resultados. Yo creo que esta técnica va a ir desarrollándose a medida que se vaya preconizando en el medio ambiente y tengamos los pacientes que se traten con esta nueva técnica, que no es tan nueva como dijo el doctor Gómez, pero en nuestro medio sí. Yo creo que va a haber excelentes resultados que ya se han visto, doctor Mendoza. Gracias, doctor Aróstegui. Amigos, efectivamente, esta técnica tiene muchos años. El año de 1950 empezó en los Estados Unidos a practicarse. No solamente se aplica en humanos, también puede hacérselo en animales. Y como bien dijo el doctor Edgar, básicamente lo que se trata es de regenerar los tejidos afectados, ligamentos fundamentalmente, que son las que sujetan, si me permiten el término, las articulaciones para que se le devuelva la función a esta parte afectada del cuerpo. La otra cosa que enfatizaron fue que especialmente sirven para el tratamiento de dolores crónicos, de estos dolores que no cesan a pesar de las distintas terapias. Eventualmente hay que complementar con otras, pero es el médico especialista el que definitivamente va a aconsejar aquello. Una última consulta, doctor Edgar, en esta área. Usted ha señalado, también hay terapia aplicando plasma rico en plaquetas. Usted me corregirá, pero este plasma sí se administra intraarticularmente, ¿verdad? Especialmente para favorecer algunos procesos inflamatorios y a lo mejor hasta degenerativos inicialmente de estas articulaciones, como el de la rodilla, por ejemplo. ¿Qué nos puede comentar? Si es relacionado con la proloterapia, lo vamos a inyectar directamente en el ligamento. Por ejemplo, si tiene una distensión, uno de los jugadores de fútbol, de equipo profesional o simplemente de un equipo infantil, porque también se puede usar en niños, esa distensión de ligamentos nosotros la vamos a tratar en el proceso agudo con la inyección de plasma rico en plaquetas. Y el plasma rico en plaquetas tiene que ser rico en plaquetas porque obtenemos plasma rico en plaquetas normal y pobre en plaquetas. Y ese plasma rico en plaquetas va a tener factores de crecimiento, que son los que inmediatamente van a ir al sitio de la lesión y van a producir la remodelación para que haya proliferación de un elemento que se llama fibroblasto, que es el que forma la fibra colágena y rápidamente se va a recuperar. Luego tenemos que hacerle un seguimiento porque si sigue con molestias o dolor, tenemos entonces que inyectarlo con la sustancia proliferativa, le tenemos que hacer proloterapia y ese ligamento se va a curar. La proloterapia cura y el plasma rico en plaquetas cura, porque ya hay evidencias múltiples del plasma rico en plaquetas de cómo los factores de crecimiento actúan y le dan la información a todas las células que están allí, entre comillas, sufriendo por la distensión. También se usa intraarticular, pero básicamente se utiliza en los tendones y ligamentos e intraarticular, por ejemplo, en la rodilla, va a favorecer las distensiones de los ligamentos cruzados anterior y posterior, y si lo inyectamos en el hombro, pues va a favorecer a la tendinosis del tendón, valga la redundancia,
largo del bíceps que va a nacer o nace dentro de la cápsula. El único abordaje que hay es el abordaje a cielo cerrado, si lo hacemos con una aguja, o si no, lo podemos hacer por artroscopía, pero ya ahí estaría actuando el médico traumatólogo y ortopeda, especialista en cirugía de hombro. Doctor, se dice inclusive que este compuesto, este plasma rico en plaquetas, estas plaquetas pudieran generar una actividad muy parecida a células madre, a células pluripotenciales, sí, ¿verdad? El desarrollo de las células madres comienza con los hallazgos del doctor Hackett y Hengel, que son los padres de la proloterapia. Entonces, en estos momentos, pues no solamente es el plasma rico en plaquetas y es la proloterapia, sino también son otro tipo de terapias que se están desarrollando, como es el de células madres y también las terapias con ozono, oxígeno, ozono. Correcto. Amigos, creo que la información ha sido valiosísima. Hemos de seguir conversando sobre este y el siguiente tema, pero ahora permítanme ir, por favor, a un pequeño corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando con distinguidísimos especialistas, uno de ellos un profesor venezolano que vive en Panamá, que tuvo a bien visitarnos para hacer un taller sobre proloterapia, precisamente sobre esta nueva técnica de rehabilitación. El consejo que queda es decirles que en caso de que efectivamente haya un trauma, una lesión en alguna de las articulaciones, en aquellas personas que sufren de dolor crónico fundamentalmente, saben que tienen una nueva alternativa. Y hoy nuestros especialistas en medicina física y rehabilitación son capaces de darles una alternativa más para resolver estos problemas que no solo preocupan, incomodan y perjudican y alteran la calidad de vida. Ahora bien, aprovechando precisamente la presencia de ellos, hemos de hablar muy básicamente de un tema que frecuentemente afecta a la familia boliviana, el de la parálisis facial. Esta parálisis que afecta a un lado de la cara y que básicamente uno se da cuenta porque seguramente la comisura de los labios se desvía, nos dirán los especialistas, pero para entrar en tema le voy a pedir al doctor Guido Aróstegui que tenga la gentileza de decirnos qué es la parálisis facial, por qué se llama parálisis facial. Bueno, esta patología se presenta desde 1811, que el profesor Sir
Ernest Bell, ya lo investigó y diagnosticó e hizo el tratamiento correspondiente. De ahí viene el nombre también de parálisis facial o parálisis de Bell. Bell fue el primer autor en 1811, como dije. En 1850 ya el doctor Duchenne diagnostica el tratamiento a través de la electroestimulación, ¿no? Entonces, para hacer el tratamiento y el electrodiagnóstico necesario. Ahora, en nuestro medio, más conocido como parálisis facial a frigori, se da en toda la población y particularmente en la ciudad de La Paz, por la topografía en la que vivimos, porque en otros lugares donde el frío es muy intenso, como ser Charaña, Uyuni, no hay esta cantidad de parálisis facial que se presenta como en la ciudad de La Paz. Y se debe a esta topografía sinuosa que tenemos en la ciudad, que parálisis facial vemos todo el año. Disminuye la incidencia en verano. En invierno aumenta esa incidencia. Y vienen de todos los estratos sociales. Lamentablemente afecta a todos los que sufren un golpe de aire. En el trabajo laboral podemos ver a los panaderos, por ejemplo, salen del ambiente caliente al frío y es ahí donde se les presenta la parálisis facial. Hay en distintos trabajos como los famosos sombrereros que están frente al cementerio trabajando en las casetas y miren, el aire están planchando el sombrero, ese aire caliente les da en la cara y el aire frío del medio ambiente se presenta la parálisis facial. En los choferes de radiotaxi, taxi, en los conductores que salen del ambiente caliente del coche, salen a hacer alguna necesidad y ya tienen, por el golpe de frío, la parálisis facial. Esta parálisis facial, como lo he dicho al inicio, doctor, es que desvía la hemicara correspondiente porque sabemos que el cuerpo está inervado por los pares craneales y estamos hablando del séptimo par, que es el facial, y va a afectar a una sola hemicara del hemicuerpo correspondiente porque afecta desde la lengua, hay trastornos del gusto, desviación de la lengua y obviamente todo lo que representa la parálisis facial como la desviación de la comisura labial, la comisura de los ojos, el músculo frontal, el orbicular, hasta el platisma o cutáneo del cuello. Esta patología se presenta y se resuelve cuando ha recurrido el paciente al médico correspondiente, porque lamentablemente utilizan medios de nuestra idiosincrasia, por decirle, los medios de curaciones caseras, ¿no? Y recurren a un sinnúmero de tratamientos. Pero eso me va a contar enseguida, doctor. Muy bien, adelante. Profesor Edgar, ¿hay una sola clase de parálisis facial o hay variedad? Le pregunto esto porque la gente piensa que solo uno es el origen y solo uno el tratamiento. Y alguno que ha tenido éxito, a lo mejor en un caso piensa que puede resolver todos y entendemos que no es así. Hay tres tipos de parálisis facial. La parálisis facial idiopática, que significa para la ciencia del mundo médico que no sabemos de dónde se produce. Hay una parálisis central, que como dice el doctor Aróstegui, ocurre a nivel del par craneal, a nivel del tallo cerebral, o puedan haber problemas por enfermedades vasculares cerebrales como un accidente cerebrovascular y se produce una parálisis facial central. Y hay otra que es la parálisis facial periférica, del nervio periférico, que es la que más se presenta acá en La Paz, que es por calor-frío o se denomina pues a frigori. Entonces, nosotros, los médicos generales y los médicos especialistas en neurología, medicina física y rehabilitación y medicina interna, conocemos pues por la clínica cuándo es central o cuándo es periférica. Pero hay casos que se presentan, por ejemplo, en el trayecto del nervio ya cuando emerge del tallo cerebral, el nervio facial, que es el séptimo par, pasa por el peñasco del temporal, que es este hueso que tenemos por detrás del pabellón auricular,
y es un hueso que es criboso, y entonces ahí se comprime el nervio. Y luego que el nervio emerge de ese peñasco, pues va con todas sus ramas a las zonas superiores, medias, intermedias y al cuello. Entonces la parálisis facial periférica afecta a todas estas ramas, en cambio que la parálisis facial central afecta a la comisura labial y a los músculos inferiores de la cara. Ese es el diagnóstico diferencial clínico. Pero no se produce el signo de ver la caída del párpado. Bueno, nosotros lo podemos diferenciar clínicamente. Ahora, pues a finales de la segunda década del siglo XXI, pues tenemos mucha más información, como una tomografía axial computarizada para ver el trayecto del nervio facial a su paso por el peñasco del temporal, y lo que sí debemos de hacer ya al quinto o sexto día es referir al paciente para que se haga, entre comillas, lo más pronto posible o de emergencia, una neuroconducción y una electromiografía con los especialistas que lo realizan, en este caso el neurólogo y el médico especialista en medicina física y rehabilitación. Y esto es muy importante porque vamos a ver cuál es el pronóstico, si es una lesión que es neuropráxica o una lesión que hay daño del componente axonal o es axonomésica. Entonces le podemos decir ya al sexto día de haberse instalado el cuadro al paciente si se va a recuperar en un mes, en 2 meses, en 3 meses o en un año, y si va a quedar secuela o no. Gracias, doctor. Doctora Pilar, de hecho uno ve un rostro con la desviación al lado contralateral y uno puede diagnosticar, no tiene que ser experto, que esta paciente o esta persona sufrió de una parálisis. Pero yo creo que eso lo puede hacer a lo mejor cualquier persona. ¿Qué es lo que debe hacer la persona que sufre de un problema como estos de forma rápida e inmediata? Ahí hago esta pregunta por lo que decía el doctor Guido Aróstegui. Primero quieren intentar 20 cosas, demoran muchos días y al cabo de una semana, a lo mejor, ya el caso no es recuperable ad íntegro. ¿Qué recomienda usted enseguida que una persona sufre de este problema? Bueno, así como el doctor Guido estaba empezando a mencionar el tipo de tratamiento que realiza nuestra población, pues es importante que sepan que una parálisis no se va a curar con todo la medicina tradicional que se emplea. Muchas veces usan hierbas, utilizan fomentos, calor. Más al contrario, vamos a empezar a empeorar esa parálisis facial. ¿Qué es lo que debe hacer la persona que está cursando con esto? Lo primero, visitar a un especialista. Puede ser un neurólogo, puede ser un médico especialista en medicina física y rehabilitación. Neurología pues hará su campo y diagnosticará lo que el doctor Gómez decía, si es una parálisis periférica, es una parálisis, el origen de su parálisis. Lo medicará al paciente y pasará al área de rehabilitación. En rehabilitación nosotros como médicos especialistas pues no solamente vamos a medicar, también vamos a tratar. Muchas veces la parálisis viene antecedida por una lesión del sistema nervioso vegetativo, una emoción fuerte, pónganse que el paciente perdió un familiar o tuvo un estrés o le robaron, etcétera, etcétera, condiciona al paciente a poder cursar con este tipo de parálisis. En ese sentido, nuestra especialidad, la rehabilitación, va a tratar al sistema nervioso vegetativo con otro tipo de terapia llamada terapia neural y posteriormente pues verá la medicación que recibe y posteriormente iniciará otro tipo de tratamiento si aún lo necesita, que es la terapia interdisciplinaria en rehabilitación. Entonces, doctora, lo primordial es acudir al centro de emergencia del médico y obviamente le remitirá, esperamos, al médico especialista, al rehabilitador. Pero yo quisiera que el doctor Guido Aróstegui nos cuente ahora sí qué es lo que en su larga trayectoria ha visto. Nosotros también vimos cómo gente que sufre de parálisis facial acude a un sinfín de recursos, la mayor parte de ellos más bien negativos.
Evidentemente, doctor, recurren a la medicina tradicional o a las recomendaciones del vecino del amigo. Mejor así, sí. ¿No? Entonces, allá recurren a la utilización de hierbas, emplastos, usan excremento humano en forma para aplicar calor, usan hierbas, usan un sinnúmero, los Barros famosos también. barro, los famosos anillos de acero, hacerse las frotaciones o masajes con el cuerno de venado, y en fin, llegan muy tarde porque lamentablemente han perdido mucho tiempo para ser tratados y rehabilitados, porque una vez que llega a la unidad de rehabilitación, allá a través del equipo multiprofesional, como decía la doctora, se realiza pues la fisioterapia. Se hace el electrodiagnóstico rutinario para ver y hacer inmediatamente el plan de tratamiento que ya está establecido y tenemos un protocolo para esta patología. Entonces, se recomienda, por favor, concurran al médico especialista. Si van a emergencias, ya saben los médicos de emergencia que tienen que remitir a neurología posteriormente a rehabilitación, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Aróstegui. Hemos de seguir conversando, amigos, sobre el tema, pero ahora permítanme ir a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que es tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra casa de estudios superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos estado platicando con el profesor Edgar Gómez y los doctores Aróstegui en esta ocasión. Hablamos de la proloterapia y de la parálisis facial. Voy a permitirme solicitarle al doctor Gómez, nuestro invitado especial, que tenga la gentileza de dirigirse a nuestro público y aconsejarle qué es lo que debe hacer enseguida de que sufre de una parálisis facial y por qué debe hacer lo que usted va a aconsejarnos. Muchas gracias, doctor Mendoza. Lo importante es la educación sanitaria de la población. La población debe conocer que esta es una eventualidad que amerita ir de inmediato a la emergencia para ver si es central o del cerebro o tallo cerebral o si es periférica. Eso lo tiene que determinar un médico, lo determina el médico general. El médico general consulta con el especialista y es referido el paciente a neurología, ya medicado con sus antiinflamatorios, con sus cargas de esteroidea
y su tratamiento para el dolor. Una vez que lo evalúa el neurólogo le indica la respectiva tomografía, si lo amerita, del peñasco del temporal o una tomografía de cerebro y tallo cerebral para ver si es central, o una electroneuromiografía con velocidad de conducción del nervio facial. Y luego pasa a medicina física y rehabilitación, donde es evaluada por la persona por el médico fisiatra, y allí pues va a recibir el tratamiento por el licenciado en fisioterapia, que consiste en ejercicios de mímica para la cara, ejercicios especiales. Si hay parálisis en un lado, ese lado hay que tonificarlo con masaje y el otro lado pues hay que distenderlo. Y ya casi no se utiliza la electroterapia, sino se utiliza directamente dependiendo, y por eso es importante que vayan antes de los primeros 5 días al médico. Entonces vendrán las indicaciones de los diferentes agentes físicos, láser, magnetoterapia y los ejercicios. Simultáneamente, el licenciado en terapia ocupacional va a realizar actividades de coordinación y le va a indicar actividades para que mejore su vida diaria, porque este paciente probablemente se da cuenta de que tiene problemas porque se levanta en la mañana y va a cepillarse sus dientes y se derrama por el lado que no le está funcionando bien el agua y su pasta dental, y entonces decide pues en ese momento o consultar a un familiar o consultar a alguien cercano, o simplemente debe ir a la emergencia. Luego que terapia ocupacional trabaja simultáneamente también, se refiere al ortoprotesista para que le fabrique un aparato o una órtesis que se denomina férula, para que pueda recuperar más rápidamente su función en esa hemicara. Y luego se le dará de alta, dependiendo de lo que nos interprete o nos dé en imagen la respuesta axonal por la electroestimulación de ese nervio facial. Entonces nosotros le diremos cuánto tiempo va a estar en rehabilitación, porque en realidad, imagínense ustedes una dama que tiene la hemicara o media cara paralizada y que necesita atender a un público, puede ser que sea una secretaria. Entonces es importante darle confianza, y esa es la importancia de que se trabaje en equipo. Hay una leyenda urbana donde todo el mundo le indica a la persona que tiene parálisis facial que mastique chiclet, y esto va a empeorar la situación, porque los músculos que se utilizan en la cara para la masticación no son inervados por el nervio facial, sino por otro nervio que es el trigémino. Entonces, por ahí pues ya no estamos en la línea correcta, porque la gran mayoría de las personas lo que indican es, mira, mastica chiclet. Entonces es importante pues que se hagan las cosas desde la A hasta la Z. Muchas gracias, doctor Edgar Gómez. Doctor Guido, doctora Pilar, muchas gracias. Amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta mañana. Les agradecemos a nuestros invitados por su paciencia y por su amabilidad, y con ustedes prometemos volver en una semana con un programa renovado. Que tengan muy buenos días y lindo fin de semana. Por favor, compartan intensamente con la familia. Hasta luego.